¿Qué es una regresión lineal? Antes de ahondar en lo que significa regresión lineal, nosotros tenemos que entender el significado de cada una de las palabras que componen la expresión. Regresión, según la Real Academia Española, es la retrocesión o acción de volver hacia atrás, y lineal es perteneciente o relativo a la línea. A partir de estas dos definiciones, nosotros nos damos una idea de qué es una regresión lineal. Vendría siendo entonces generar lo relativo a la línea. Entonces, ahora sí, la definición formal de una regresión lineal es un modelo estadístico que nos permite obtener la función lineal que mejor se ajuste a un conjunto de puntos. Lo que normalmente nosotros tenemos es la función lineal. Nosotros vamos sustituyendo valores y obtenemos un conjunto de puntos. Regresión lineal es hacer lo contrario. Tenemos el conjunto de puntos y lo que hacemos es encontrar la función lineal que mejor se ajuste a esos puntos. Normalmente el término función lineal también se le llama recta de ajuste. Para aplicar una regresión lineal, nosotros lo primero que tenemos que hacer es verificar que los puntos tengan un comportamiento lineal. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Nos estamos refiriendo que el conjunto de puntos como un todo parezcan ser una línea recta. Lo podemos ver en los dos casos. El conjunto de puntos parece una línea recta, tiene un comportamiento lineal. No estamos diciendo que todos esos puntos están en la línea, sino que el conjunto como un todo simula tener un comportamiento lineal. Por ejemplo, en esta parte de acá, nosotros vemos que aquí no hay un comportamiento lineal porque el conjunto de puntos como un todo se asemeja más a una función cuadrática o a una función cúbica. En este caso, ¿qué procedería a hacer? Aquí ya nosotros tendríamos que aplicar una regresión cuadrática, es decir, encontrar la función cuadrática que mejor se ajuste a este conjunto de puntos, o hacer una regresión cúbica en este caso. Pero para el nivel que requiere la clase, no necesitamos agregarle tanta complejidad. Resulta mucho más fácil ver cómo linealizamos estas expresiones para así nosotros poder aplicar regresión lineal y encontrar los parámetros que andamos buscando. Para linealizar expresiones, lo que nosotros tenemos que hacer es modificar la expresión haciendo uso de sustituciones para que tengamos una dependencia lineal y así llegar a la forma de una ecuación lineal. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, el más sencillo que nosotros podamos tener. Esta es la ecuación, una ecuación de caída libre de movimiento uniformemente acelerado. Aquí y es igual a, bueno, la posición final es igual a la posición inicial menos la aceleración por el tiempo. Aquí las cantidades que van a ir cambiando van a ser el tiempo y la posición final, porque la posición inicial va a ser constante y la aceleración va a ser constante. Entonces, estos dos los tomamos como constantes y los que van a ir cambiando van a ser y t. Entonces va a ser y en función de t. Para que estas dos expresiones se parezcan, lo que tenemos que hacer es ver qué similitudes tienen. Y pues sería igual a y, es la variable dependiente. X es la variable independiente y aquí en este caso sería t la variable independiente, entonces x es igual a t. La pendiente sería el coeficiente que acompaña a la variable independiente, entonces sería menos a, y el intercepto sería la variable que está solita y en este caso sería y sub 0. Vamos a ver si esta función tiene un comportamiento lineal. Entonces, para eso vamos a definir unas condiciones. La aceleración es igual a 9.8.
y sub 0 es igual a 100 metros. Entonces vamos a ir viendo cómo es que se comportan estos dos datos. Aquí ya tenemos la aceleración, colocamos en la otra celda 9.8, y sub 0 y aquí pues 100. Entonces, para los valores de t 1, 2, 3, 4, 5, 6, nosotros pues podríamos obtener los valores de y. Entonces, sería y es igual a y sub 0 menos la aceleración, que es 9.8, por tiempo. Y el tiempo es justamente el que está aquí. Entonces, ya con eso, ya obtenemos nuestro segundo dato, nuestro primer dato, perdón. Aquí este sería y sub 0, 100, menos la aceleración por el tiempo sería igual a 2, entonces ya tenemos nuestra segunda expresión, y algo que podemos hacer aquí es arrastrar. Esto no tiene sentido y es porque estos, si nos fijamos, aquí en la fórmula estamos operando estos dos, pero aquí en esta fórmula ya estamos operando estos dos, entonces no tiene sentido. Lo que nosotros hacemos es poner F4 y van a salir dos signos de dólar, y ya en esta parte pues ponemos otra vez F4 y ahí sí nos va a salir el mismo dato. Si arrastramos aquí ya vamos a ir completando. Estos serían justamente los datos de posición con respecto al tiempo. Si nosotros queremos graficar esto, entonces le damos aquí en insertar y vamos a obtener un conjunto de puntos, y justamente vemos que estos tienen un comportamiento lineal. Entonces esta expresión sí la podemos linealizar. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento lineal. Nuevamente tenemos otro ejemplo de caída libre. Este es la velocidad final al cuadrado como dependencia de la posición final. Aquí establecemos que nuestras variables cambiantes van a ser la velocidad y va a ser la posición final, y las variables constantes van a ser la velocidad inicial, la aceleración y la posición inicial. Entonces, ya ahora nosotros podemos empezar a ver cómo la podemos linealizar. Así como la tenemos, vemos que es un comportamiento cuadrático, y pues lo que tenemos que hacer es empezar con las sustituciones. Aquí la variable dependiente es la velocidad final, entonces vamos a hacer que y sea igual a la velocidad final al cuadrado. Esto para evitar el componente cuadrático aquí. Ahora nuestra variable independiente vendría siendo la posición final. En este caso lo vamos a definir como y menos y sub 0. Esta sería nuestra variable independiente, y el coeficiente que acompaña a nuestra variable independiente es la pendiente, y nuestro intercepto sería el valor que queda solito. Si nos fijamos, nosotros podemos reescribir esta ecuación de esta forma. Estas dos expresiones son equivalentes, y si lo escribimos así, nosotros podríamos linealizarlo de forma diferente. Hacer esto y, hacer esto x y hacer esto la pendiente. En este caso, esta ecuación no tendría intercepto, o el intercepto sería justamente en 0,0. Para la parte de linealización de expresiones, nosotros podríamos tener diferentes formas de cómo linealizarlas, y eso va a depender de la forma en la que nosotros hagamos las sustituciones. Lo mejor es ver qué forma nos conviene mejor para que nosotros logremos hacer la sustitución y así podamos encontrar el parámetro que andamos buscando. Bueno, entonces ahora vamos a ver el comportamiento gráfico de esta ecuación de acá. En caso que nosotros quisiésemos graficar y en función de, b en función de y. Entonces vamos a obtener los valores de b con esta ecuación, manteniendo fija la aceleración, la posición inicial y la velocidad. Simplemente sería de sustituir en fórmula. Y pues vamos a utilizar ecuaciones aquí para verlo.
Y esto realmente no es necesario para la práctica, esto es netamente con fines ilustrativos de ver el comportamiento y ver qué es lo que se realiza. Entonces aquí este vendría siendo igual a b sub 0 al cuadrado. B cuadrado pues sería igual a toda esta parte de acá. Entonces vamos a ir avanzando. Este sería igual a b sub 0 al cuadrado, y b sub 0 al cuadrado pues es L7. Y le ponemos copetito al cuadrado. El copetito es control alt y el copetito hacia arriba. Y si nosotros lo ponemos pues queda 0. A esto le vamos a restar 2 veces la aceleración, que viene siendo pues 97. En este caso pues le vamos a cambiar aquí, bueno, no pasa nada, aquí le vamos a poner menos 2 veces la aceleración, y luego le vamos a multiplicar y menos y sub 0. ¿Quién es y? Es este dato de acá, menos y sub 0, que vendría siendo pues 100. Entonces me da este resultado. Si yo le cambio aquí la aceleración por 9.8, pues se cambia automáticamente este resultado. Entonces aquí ya tenemos un resultado. Para arrastrar a los demás, pues listo. Esto no tiene sentido, tener una velocidad cuadrada negativa. Algo tuvimos que haber hecho mal. Y pues es en esta parte. Cuando nosotros tenemos estos datos de aquí, aquí me sale que es L8. En L8 no hay nada. Me sale en I9, tampoco hay nada. Entonces tenemos que ver cómo es que lo ponemos. Nosotros para arrastrar ponemos F4 a los datos fijos. Entonces los datos fijos son L7. Entonces F4 sobre L7 ponemos sobre I7. I7, ¿quién viene siendo? Viene siendo la aceleración. Entonces le ponemos también los F4, y para I8 pues F4 también. B3 no, porque Y es variable. Y va a cambiar de 5 a 20, a 45, a 60 y demás. Entonces ese va a permanecer. Y ya después, cuando nosotros lo tenemos, pues ya obtenemos los resultados como debería ser. Ya para sacar B sería justamente la raíz cuadrada de este B cuadrado. Entonces sería SQRT de este dato de acá. Y arrastramos. Entonces si nosotros queremos ver cuál es el comportamiento de Y, de B en función de Y, entonces nosotros venimos aquí y graficamos. Entonces vamos a insertar un gráfico de dispersión y pues obtenemos este resultado de acá. ¿Y tiene sentido? Pues un poco sí, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué es lo que nosotros hicimos para calcular? Pues B viene siendo la raíz cuadrada de toda esta expresión de acá, ¿verdad? Entonces, para obtenerlo, pues la gráfica vendría siendo una función radical. Y esta función no es linealizante, ¿verdad? Esta no está linealizada. ¿Qué pasa si yo hubiese querido, pues, graficar con B cuadrado? Ya ahí con B cuadrado sí ya se hubiese podido, pero vamos a ver esta parte de acá y vamos a hacer el ejemplo que aparece aquí en esta parte. Vamos a utilizar estas sustituciones. Y' va a ser B cuadrado, M y X' va a ser Y menos Y sub 0. Entonces a este le vamos a poner X', viene siendo Y menos Y cuadrado, este es B, menos Y sub 0, perdón, Y menos Y sub 0, que es 100, y si se fijan es 5 menos 100 menos 95. Entonces aquí es F4 y luego arrastramos hacia abajo. Entonces ya obtenemos estos resultados: 100 menos 100, 0, 85 menos 100 menos 15, entonces está todo correcto. Y para sacar Y', pues venimos y colocamos pues este B al cuadrado. Ya lo habíamos sacado anteriormente, pero igual lo podemos volver a sacar, es bastante sencillo hacerlo. Y ahora si nosotros graficamos nuestra nueva X' y la Y', entonces vamos a ver que este comportamiento ya es lineal. Entonces vamos a hacer el gráfico y ya nosotros obtenemos este comportamiento lineal, ¿sí?
Y esto es lo que nosotros hacemos en el proceso de linealización. Pasamos de una forma cuadrática o de radical a una forma lineal con la cual nosotros podemos obtener pues una regresión. En este caso, pues lo que nosotros hicimos es ver cómo es que se comportan las gráficas. Realmente evaluar en fórmula no es necesario cuando nosotros ya tenemos los puntos medidos. Lo importante pues simplemente es hacer las transformaciones y ya empezar con la regresión lineal. Tenemos el ejemplo 3 y aquí ya nosotros tenemos una ecuación del periodo en función de la longitud y este es el periodo de un péndulo simple. Entonces, ¿cómo vamos a linealizar esta expresión? Aquí tenemos una dependencia radical. T en función de L es una dependencia radical. Entonces, tenemos que ver cómo modificamos esta expresión para que nosotros podamos aplicar una regresión lineal. Entonces, aquí podríamos llamar a T, a nuestra variable dependiente, como y igual a t. Raíz de L le podríamos llamar a nuestra variable independiente y la pendiente, que es el factor que acompaña a nuestra variable independiente, pues sería 2 veces pi entre la raíz de la gravedad. Entonces, nosotros tendríamos una expresión parecida a esta para que nosotros lo logremos linealizar. Esta sería la variable dependiente, la variable independiente y toda esta parte de acá sería la pendiente. Esta expresión nosotros si le elevamos al cuadrado, esta t queda al cuadrado, 2 al cuadrado 4, pi al cuadrado pi cuadrado y elevar al cuadrado L entre G, pues la raíz de L entre G queda solamente L entre G. Estas dos expresiones son equivalentes y si nosotros queremos linealizar esta expresión, pues nosotros hacemos y igual a t cuadrado. Hacemos nuestra variable independiente L igual a X y ya nuestra pendiente sería el factor que acompaña a nuestra variable independiente y pues sería 4pi veces al cuadrado entre G. Entonces tendríamos unas sustituciones de la forma para que nosotros lleguemos a esta expresión. T cuadrado es igual a 4pi veces cuadrado entre G por L. T cuadrado sería nuestra variable dependiente y. L sería nuestra variable dependiente independiente X, esta sería nuestra pendiente y en este caso tendríamos un intercepto 0. Si nos fijamos nuevamente podemos tener dos formas de linealizar la expresión y eso va a depender de las sustituciones que nosotros realicemos. Hasta este momento ya definimos la regresión lineal. Vimos en qué caso se puede aplicar y en qué caso no, y que en caso que nuestros datos no tengan un comportamiento lineal, pero nosotros sepamos la expresión matemática que describe ese comportamiento, ahí nosotros podemos proceder a linealizar esas expresiones. Ahora vamos a empezar a explicar la parte de la aplicación de la regresión lineal. Para ello, nosotros tenemos que aplicar fórmulas. Recordemos que una regresión lineal es que tenemos un conjunto de puntos y lo que nosotros hacemos es obtener la ecuación lineal. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la pendiente y el intercepto. Entonces, aquí tenemos la fórmula para la pendiente, tenemos la fórmula para el intercepto y tenemos sus respectivas incertidumbres, la incertidumbre de la pendiente y la incertidumbre del intercepto. Tal como lo vemos, se ve un poco complejo, pero en próximas diapositivas vamos a ver cómo es que se leen estas sumatorias y vamos a ver un caso en concreto para que nosotros sepamos cómo aplicar una regresión lineal. Bueno, entonces para leer las sumatorias, aquí nosotros tenemos
el símbolo de la suma y tenemos que aquí dice la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ir reemplazando este i por 1, 2, 3, 4 hasta llegar a n. Entonces, para la sumatoria de los x sub i sería la sumatoria de x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente hasta llegar a xn. Entonces, si Sn toma un valor de 3, entonces la sumatoria de los x sub i solamente sería x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Pero si Sn es igual a 5, entonces ya ahí no solamente llegaría hasta x sub 3, sino que llegaría hasta x sub 5. X sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Si nos fijamos, este n es el que delimita el número, es el límite de esta sumatoria, ¿verdad? Hasta x sub n va a llegar. Si n toma el valor de 3, entonces va a llegar hasta x sub 3. Si n llega hasta 5, va a llegar hasta x sub 5. En caso que no tengamos la sumatoria de x sub i y tengamos la sumatoria de los y sub i, entonces se sigue el mismo procedimiento. Aquí tenemos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los y sub i. Entonces vamos a ir reemplazando este i aquí en esta parte de acá. Entonces vamos a ir, el primer valor es 1, entonces y sub 1. El segundo valor sería 2, sería y sub 2. El tercero y sub 3. El cuarto sería y sub 4 y así sucesivamente hasta llegar hasta y sub n. Si n toma el valor de 3, pasa exactamente el mismo caso que con los x sub i y pues ahora tenemos y sub 1, y sub 2, y sub 3. Si se fijan es prácticamente lo mismo y lo único que cambia sería la variable. En lugar de x, aquí tendríamos y. Y en este otro caso pues tenemos la sumatoria de los y sub i desde i igual 1 hasta 5 y pues llegaría la sumatoria hasta los y sub 5. Si tenemos la sumatoria de los x sub i al cuadrado desde i igual 1 hasta n, lo que nos está diciendo es que vamos a sumar el cuadrado de los x. Entonces, el primer valor que tomaría i es 1, entonces x sub 1. El segundo valor que tomaría i sería 2, sería x sub 2. Aquí es x sub 1 al cuadrado, aquí es x sub 2 al cuadrado. El tercero sería x sub 3 al cuadrado, así sucesivamente hasta llegar a los x sub n. Si n toma el valor de 2, entonces nuestra sumatoria se vería de esta forma. Sería x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. Ahora, tenemos la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Esta es la sumatoria del cuadrado de los x sub i y este es el cuadrado de la sumatoria. Lo que nos está diciendo es que primero hacemos la sumatoria y después elevamos al cuadrado. Entonces, al hacer la sumatoria sería x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, así sucesivamente hasta llegar a n. Y después de que hacemos la sumatoria, lo elevamos al cuadrado. Si este n toma el valor de 2, entonces tenemos la sumatoria de los x sub i desde i igual 1 hasta 2, todo eso elevado al cuadrado. Entonces tendríamos justamente esta expresión de acá, la sumatoria de los x sub i desde i igual 1 hasta 2 sería x sub 1 más x sub 2 y todo esto lo elevamos al cuadrado. Notemos que estas dos expresiones son diferentes. Esta es la sumatoria del cuadrado de los x sub i y este es el cuadrado de la sumatoria de los x sub i. Entonces estas dos expresiones son distintas. Este es un binomio al cuadrado y este pues no podemos decir que x sub 1 más x sub 2 al cuadrado es igual a x sub 1 más x sub 2 al cuadrado. Tiene que ser un caso bien específico como para que estos dos sean iguales, pero
Normalmente no precisamente tienen que ser iguales, entonces para que hagamos notar esa diferencia. Seguimos con otro ejemplo de lectura de sumatorias y pues aquí lo único que hacemos es ir reemplazando el subíndice. Entonces el primer valor que tomaría es igual 1, entonces sería f de x sub 1 menos y sub 1, elevamos al cuadrado y es justamente esta expresión de acá. El segundo sería igual 2, entonces sería f de x sub 2 menos y sub 2, elevamos al cuadrado, sería esta expresión de acá y ahí seguiríamos hasta llegar al subíndice n. En el caso que n valga 3, entonces al último que llegaríamos sería hasta f de x sub 3 menos y sub 3 todo elevado al cuadrado. Un último ejemplo que nosotros tendríamos es cómo leer la sumatoria de los x sub y sub i y la sumatoria de los x sub i multiplicada por la sumatoria de los y sub i. Entonces venimos, hacemos exactamente lo mismo. El i igual 1 sería el primer subíndice que utilizaríamos, entonces sería x sub 1, y sub 1, el primer valor. El segundo valor sería cuando i igual 2, entonces sería x sub 2, y sub 2. El tercer valor, x sub 3, y sub 3, y así sucesivamente hasta llegar a x sub n, y sub n. Esta expresión de acá es muy distinta a que nosotros tengamos la sumatoria de los x sub i por la sumatoria de los y sub i. Si nos fijamos, estas dos expresiones son diferentes. Y de la forma en la que nosotros leeríamos esta expresión de acá es la sumatoria de los x sub i. Nosotros ya la vimos, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, puntos suspensivos, hasta llegar a x sub n. Lo multiplicamos por la sumatoria de los y sub i, que sería y sub 1 más y sub 2, así sucesivamente, hasta llegar a y sub n. Si nos fijamos, esta expresión es distinta a esta y pues no siempre se va a cumplir que sean iguales, entonces se deja como que son diferentes. Hay casos muy específicos en los que son iguales y es cuando estos valores son 0, pero no siempre se da el caso. Vamos a ver este pequeño ejemplo de regresión lineal. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Medir posición final, medimos posiciones finales, medimos velocidades finales de la caída de un objeto. Ese objeto cayó desde una altura de 100 metros y la velocidad inicial con la que cayó pues, fue con 0 metros por segundo. Se dejó caer. Entonces, ese es nuestro sistema. Decimos que está en caída libre, entonces nosotros tenemos una ecuación de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a linealizar. Entonces vamos a decir que este factor de acá es x' y este es justamente y'. Entonces, aquí vamos a poner quién es x', vendría siendo y menos y sub 0. Entonces es y sub 0 es la posición inicial, en este caso pues es 100. Entonces 5 menos 100 es menos 95, arrastramos y pues obtenemos esta parte de acá. Entonces ya luego aquí ponemos sum y sería de todos los elementos. Aquí es sum porque el programa yo lo tengo en inglés, pero si estuviese en español pues sería solamente suma. Entonces este sería la suma de los x sub i. Ahora vamos a tener los y sub i. ¿Quiénes son los y sub i? Pues vendría siendo b cuadrado. Entonces aquí vamos a obtener esto y lo vamos a elevar al cuadrado. Arrastramos hacia abajo y ya pues aquí podemos obtener otra vez la suma. Si arrastramos de lado, pues aquí tenemos desde E8, sería justamente esto.
Para sacar los x sub i y sub i, pues simplemente los multiplicamos, los dos que ya acabamos de calcular, y listo. Sería estos dos, ¿verdad? Estos dos los que estaríamos multiplicando en cada una de las líneas. Y pues aquí simplemente pues podríamos arrastrar incluso los otros dos que están aquí. Y pues listo, ¿verdad? Para ya obtener los resultados ya de un solo. Entonces esta sería justamente suma de los y sub i, y el que está a la par pues vendría siendo la suma de los x sub i, y sub i. ¿Sí? Y el siguiente que nos faltaría sería los x sub i al cuadrado. Entonces sería justamente este al cuadrado. Entonces venimos y arrastramos y ya obtenemos todos nuestros resultados. Entonces, para calcular la pendiente nos tenemos que venir a las fórmulas de regresión lineal. Entonces vamos a poner aquí en la parte de las fórmulas igual, y vamos a abrir dos paréntesis, uno de apertura, uno de cerrar y el otro. Listo. Entonces dentro del primer paréntesis vamos a colocar el numerador. Entonces venimos, leemos, es n veces la sumatoria de los x sub i y sub i menos la sumatoria de los x sub i por la sumatoria de los y sub i. Entonces n es la cantidad de mediciones, en este caso pues serían 6. 5, 20, 45, 60, 85 y 100 son 6 mediciones. Entonces aquí serían 6. Si ustedes hicieron 10 mediciones, pues n sería 10. Entonces ahora la sumatoria de los x sub i y sub i viene siendo este de acá, menos la sumatoria de los x sub i por la sumatoria de los y sub i. Entonces sería la sumatoria de los x sub i por la sumatoria de los y sub i. Y en el denominador nosotros tendríamos pues n, quien es n, es 6 mediciones, por los x sub i al cuadrado. Entonces aquí sería este, menos la sumatoria, bueno, al cuadrado de la sumatoria de los x sub i. Entonces pues venimos y aquí sería la sumatoria de los x sub i, y este lo elevamos al cuadrado. Listo, obtenemos este resultado. Entonces, ¿este resultado tiene sentido? Pues veamos. Esta es nuestra ecuación. Esta es nuestra ecuación del movimiento. Habíamos dicho que esto era x, habíamos dicho que esto era y. Este dato pues es 0, este vendría siendo el intercepto y este viene siendo la pendiente. Entonces, esta vendría siendo la pendiente. Entonces, lo que me está diciendo es que m es igual al negativo de 2a. Entonces, si despejamos para a, pues sería la pendiente entre negativo 2. ¿Sí? Y pues tiene sentido. Aquí me da la aceleración de la Tierra. Y estos fueron datos que pues nosotros medimos de un entorno que estaba en la Tierra. Entonces la aceleración de los objetos que están en caída libre, que se mueven en la Tierra, pues es la aceleración de la gravedad de la Tierra. Si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, la gravedad de Júpiter, pues aquí nos hubiese salido 24 punto tanto, o la gravedad de la Luna, pues no hubiese salido 1, ¿sí? Aquí vendría siendo el doble de esta aceleración. Entonces, la pendiente nos hubiese salido en 2, si hubiese sido la de la Luna, 2 punto y tanto, y la de Júpiter nos hubiese salido en 48, por ahí. Entonces, pues, para calcular la aceleración, pues simplemente despejamos. Aquí viene siendo negativo 2a, negativo 2a es la pendiente. Entonces, para obtener la aceleración, pues es la pendiente entre negativo 2, ¿sí? Entonces ya obtenemos, este sería nuestro dato de la aceleración, y obviamente no olvidando las unidades, ¿verdad? Sería metros por segundo cuadrado. Ahora, para obtener b, vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir dos paréntesis y en el primero pues vamos a colocar pues el numerador. Sería la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Entonces es este de aquí por la sumatoria de los y sub i menos la sumatoria de los x sub i por la sumatoria de los x sub i y sub i.
Entonces listo, y obtenemos el numerador. Ahora vamos a hacer el denominador. Aquí pues viene siendo 6n por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, pues es este de aquí, que es g14 en mi caso, menos el cuadrado de la sumatoria de los x sub i. Entonces abrimos otro paréntesis. El paréntesis no es necesario, pero es para que haya más orden. Este sería al cuadrado. Y nos da este valor de acá. Entonces, ¿tiene sentido ese valor? Veamos, este es y, esto de acá es x, y esto de acá es mi pendiente. Entonces, este viene siendo mi intercepto. Mi intercepto es b. Y habíamos dicho que nosotros dejábamos caer el objeto. Era 0 metros por segundo. Entonces, pues aquí tendría que ser lo más cercano a 0 posible. En este caso, pues no se desvió tanto. Es negativo 0.5393. Pues, ¿qué pudo haber pasado aquí? Que pues pude haber tenido alguna mala medición, o que mi primera medición yo no la tomé justamente en 0, sino que pues la tomé en otro punto, ¿verdad? Que fue 0.5393. Entonces, esa podría ser una razón. Entonces, o mi velocidad inicial no era 0, o hice alguna medición, pero igual los resultados son bastante congruentes, son bastante aceptables. Ahora, ¿quién sería ese y? Pues venimos y nos sale la raíz de una sumatoria de los f de x sub i menos y sub i. Eso está bastante difícil, ¿verdad? Entonces tenemos que ver quién es f de x sub i. Mi f de x sub i, mi f de los x sub i, pues sí, es simplemente la pendiente por y, por x menos más b, perdón. Entonces es mx más b. Es justamente mi ecuación. Entonces es mx más b. Esa sería. Entonces, para obtener esta expresión de acá, pues vengo yo y digo que abro paréntesis, y aquí sería pues al cuadrado. Entonces, dentro de este paréntesis, pues yo tengo que buscar quiénes son los f de x sub i. Entonces, es la pendiente por x' menos, más, perdón, el intercepto, ¿sí? Y esto le vamos a restar los y sub i, porque la fórmula me dice f de x sub i menos y sub i. Entonces tenemos que ver cuáles son los que son constantes aquí. Entonces la pendiente es constante, entonces le ponemos un f4, y aquí el intercepto también es constante, le ponemos f4. Entonces ya obtenemos nuestros resultados y simplemente arrastramos para obtener la fórmula y listo. Entonces, para calcular los SY, pues venimos igual SQRT, y sería la sumatoria de los X, bueno, la sumatoria que acabamos de calcular, que sería esta, y la dividimos entre n menos 2. N es 6, entonces 6 menos 2 es 4. Entonces, listo. Este sería mi SY. Entonces, ahora para sacar la incertidumbre de la pendiente, vendría siendo igual, pues SY sería multiplicar mi SY por esa raíz cuadrada que tenemos ahí, SQRT, n es 6, y lo dividimos entre, abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis sería n es 6 multiplicado por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, pues es este, menos el cuadrado de la sumatoria de los x sub i. Entonces ya obtenemos esta parte y cerramos paréntesis. Este sería mi resultado. Y para obtener cuál sería mi delta de la aceleración, entonces vengo yo acá. Entonces mi delta de la aceleración pues vendría siendo justamente la mitad, ¿verdad?
de esto. Entonces es menos, entre menos 2 veces. Listo, entonces me da este valor. Recordemos que la incertidumbre nunca puede ser negativa, entonces pues la dejamos como positiva. Y aquí pues ya tenemos quién sería mi delta A. Entonces, ¿cómo yo expresaría mi resultado para la aceleración? Yo diría que la aceleración es 9.8 más menos 0.1. Aquí 9.8 más menos metros por segundo al cuadrado. Y listo, ya con eso yo ya obtuve mi resultado. ¿Sí? Entonces en eso consiste la regresión. Lo único que faltaría pues sería obtener la incertidumbre del intercepto para ver qué tan fiable está, para ver si podemos obtener dentro de mi medición, porque recordemos que la medición es un conjunto de valores y dentro de ese intervalo está justamente el valor inicial, ¿verdad? El valor que nosotros habíamos previsto, que era b igual a 0.